Más de 15 All-Stars traspasados, récords de lesiones, escándalos históricos que todavía están por resolver. En 365 días, la NBA ha cambiado de arriba abajo. Vive el espectáculo de la Liga Andesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 euros al mes. Muy buenas, bienvenidos una semana más a vuestra casa, a NBA House, a vuestro programa semanal de análisis de la mejor liga del mundo, aquí en Gigantes del Básquet y en DAZN. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, si te gusta lo que hacemos, nos apoyas de una forma muy sencilla. Le das al like, te suscribes y si quieres, si te surge, nos dejas un comentario. Mi nombre es Víctor Arrufat y empezamos, como siempre, de la mano también de mi queridísimo Alejandro Gaitán. Are you not happy or Still to be happy about. you're up too old? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Vaya añito, Alejandro, que hemos tenido. ¿Qué Sí. tal? Sí, la verdad. Ha sido un año muy interesante, muy bueno. Ya se acabó. Exacto, se acaba. ¿Le pones buena nota tú en lo personal? Creo que el 24 fue mejor que el 25, pero el 26 va a ser mejor. Eso, esa es la actitud, sí señor, hombre, sí. En tema de NBA ha sido una maldita locura, ¿eh? Yo me he parado, claro, hemos intentado Sí. aquí repasar de forma breve todo lo que ha pasado en 2025 y me ha dado la sensación, ya había un momento que iba mes a mes revisando lo que había pasado en la NBA y es como si fueras scrolleando, ¿no? En En la Twitter o en los historia. Reels. Sí, digo, esto es una NBA que cada día pasa una locura prácticamente y no te da tiempo a asimilarla. Creo que había calculado, no sé si eran 15 o 16 jugadores que han sido All-Star que han cambiado de equipo durante este año. Ni hablar de despidos de entrenador, escándalos extradeportivos, venta de franquicias. La verdad que ha sido. Quizás, mira, le estaba dando vueltas, así una reflexión en voz alta. El nuevo convenio hace que los proyectos sean más cortos y eso propicia que haya más traspasos y eso propicia que la NBA tenga como más noticias y más actividad. No sé si tienes esa sensación. Sí, es cierto que dos cosas. Uno, es más complicado hacer traspasos. Ujú. Y dos, al mismo tiempo, ligeramente se han cargado la agencia libre. Entonces, Eso es ahora sí que es verdad que hay mucho movimiento en traspasos. Y lo decías tú, solo el año pasado en el deadline fueron 9 All-Stars. Pero en la agencia libre, el jugador más importante que se movió, ¿quién fue? No me acuerdo ahora, pero O sea, vía gente libre, quieres decir. O sea, vía sí, traspasos, vi no. agente libre, no en verano, porque en verano sí fue Kevin Durant, ¿eh? Pero Claro. como agente libre cambia de equipo porque otro equipo tiene espacio salarial, Le estaba tienes a dando Paul George hace vueltas. 2 años, que no ha salido del todo bien, pero se ha encarado un poquito la agencia libre, porque a día de hoy ya es mucho más complicado tener espacio salarial, claro. Claro. Estaba pensando yo muchos jugadores cortados, ¿no? Ayton, Lillard, Bill, que realmente no, o sea, no es que sean jugadores que te Claro. cambien la NBA, apenas te cambian un poquito un equipo, ¿no? Bueno, Bill y Lillard, nada, realmente. Para bien, no. Para bien, no. Para bien, no, desde luego. El programa de hoy, bueno, pues como intuyo que habréis visto, va de los 12 nombres que han sido los grandes protagonistas de este 2025. Y creo que tenemos que empezar ya, porque si no, aquí el tiempo nos come. Hay muchas cosas que comentar. Vamos de mayor a menor, ¿no? Sí. Por aquello de que lo importante va adelante. Pick número 1 de relevancia en el 2025. ¿A quién tienes, Alejandro Gaitán? Creo que elegir a otro habría sido un error. Shai Gilgeous-Alexander. Ha sido su año. O sea, ha estado a una derrota contra los Spurs en las semifinales de la Copa NBA de tener uno de los mejores años de la historia de la NBA. MVP de la Conferencia Oeste, de las finales, MVP de las finales de la NBA, evidentemente campeón, máximo anotador, All-NBA, portada del 2K, contratazo espectacular, y es que estuvo a nada de ganar la Copa y luego además se planta en diciembre con un récord espectacular, o sea, potencialmente a superar el récord o a igualar o a batir las 70 victorias, intentar llegar a las 73 de Golden State, que ahora sí que lo veo un poquito más complicado. Estaba mirando datos, cuando el canadiense está en pista, Oklahoma ha sido más de 1000 puntos mejor que el rival. Esto es playoff y temporada regular. Nadie más supera los 650 de Jokic. O sea, la diferencia entre Shea y el segundo es una barbaridad. Es el máximo anotador, evidentemente, de toda la temporada.
para mí es el jugador del año. Sí, creo que leí el otro día un dato en Twitter que tenía así una victoria como cada 3 días, teniendo tres, no, era como una victoria cada 4 días teniendo 3 meses de parón. O sea que Sin haber jugado este verano, porque había Eurobasket, pero recordemos que Shea no jugó en la competición americana. O sea, podría haber sido todavía más bestia, pero sí, el año de Shai debe ser top 10, uno de los mejores años de la historia de la NBA. sí. No, ya, independientemente de gustos, que sabemos que hay gente muy Claro. quisquillosa por el tema de las faltas y estas tonterías, que son eso, tonterías, porque al final sí es un jugadorazo. Y sobre todo es que es el mejor y sigue mejorando, ¿no? También Ujú. yo siento que mismamente, de inicios de playoffs a aquí le veo una mejoría brutal en la lectura de juego, lo veo un jugador Sí, como muchísimo más coral. De hecho, creo que algunos partidos han pegado patinazos porque él saca muchos balones y Dort, Caruso y compañía empiezan a fallar tiros y luego ya tiene que coger el toro por los cuernos cuando el equipo va palmando y tal. Pero sí, sin lugar a... Mira, pasa algo con los Thunder que creo que son tan buenos que quizás este año no lo recordemos tantísimo por los Thunder porque son tan buenos, ¿sabes? sí. Si fueran un equipo que estuviera más ahí en el borde de, a ver, soy primero, soy segundo, soy campeón, soy favorito o no, tal, estoy peleándome aquí todos los días, pero da la sensación de que de Absolutamente. 365 días hasta hace 2 semanas, pues 350 han ido en la primera posición de forma tan solitaria que casi ni te has parado a pensar, quitando del último mes de los playoffs, en ellos seriamente. Y Y que, sin y que lugar a dudas incluso tiene que ser así. 3 derrotas contra San Antonio, pero siguen ganando. Los Spurs han perdido varios partidos tontitos, y pam, 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 y otra vez 5 partidos de ventaja. Sí, exacto. Eso te iba a decir. Lo poco que les han recortado, bueno, Sí. lo que les han recortado ya lo han recuperado. Eh, digo que es un poco injusto porque quizás mucha gente recuerde el 2025 en clave NBA por el año en el que traspasaron a Luka Doncic. Más que por el año de los Thunder. Es muy Pero injusto, ¿eh? Si te te paras lo a compro. pensarlo. Pero te lo compro. O sea, 2025 es el año del traspaso de Doncic. Y todos vamos a recordar este año en clave deportiva por eso, ¿eh? ¿Dónde Es que no hay más estabas? tu tía. ¿Qué hacías? ¿Cómo te enteraste? Es una de esas noticias. Sí, por supuesto, el segundo nombre tiene que ser Luka Doncic, pero igual que en los Thunder podríamos haber puesto Sam Presti porque es como el artífice de este equipo tan perfecto, tan completo, aquí podría ser Nico Harrison. Sí, bueno, Nico Harrison sobre todo, ¿no? Porque, mira, aquí lo más llamativo es que no es el peor traspaso de la historia y no está en la narrativa de que es el mejor traspaso de la historia para los Lakers, porque son los Dallas Mavericks los que pulsan el botón. Sí. O sea, no es una genialidad de Pelinka y que no es que envío aquí no sé cuántos contratos, luego te cuelo aquí una ronda de... No, no, no. O sea, es una Negligencia. cuestión de que se meten en el lío los mismos Dallas Mavericks y de hecho, bueno, es un traspaso tan surrealista que hasta el propio Charania tiene, hasta, imagínate, para que Charania tenga que confirmar que un tío que ha puesto él es verdad. La locura que debería poner. A ver, o sea, el resumen es muy fácil. Hacer un traspaso, te toca el pick 1 del draft y aún así, a los 9 meses estás despedido. No, es que realmente no hay mucho más que decir de Nico Harrison, cabeza pensante del movimiento terrorista más grande de la historia de la NBA reciente. Y la verdad es que, si te parece a pensar en Luka a nivel deportivo, seguramente ha sido su peor año desde que es super élite absoluta. Su 2025 igual ha sido deportivamente el peor año. Em, pero claro, ha jugado en un mercado masivo. Sí, sí. Justo A ver, viene de ser también número uno como en que el tiene All-Star. excusa, ¿no? ¿No sientes que tiene excusa, Luca? En plan, primero porque acaba de ser traspasado, volvía de lesión. Luego, sí, no sé. Pero sí que es verdad que no. Ha tenido años en Dallas de Mejores. hacer. Pero sobre todo de hacer números absolutamente. Bueno, a la altura de los de Jokic, ¿no? Por así decirlo. Sí. Absolutamente bestiales. Además, también, por supuesto, entra aquí el tema de las teorías conspiranoicas que le dan un aura
a la historia todavía más, ¿no? Que traspase incluso el baloncesto. Claro que sí, los propietarios de los Dallas Mavericks por tema de las apuestas, tal. Bueno, lo que es cierto, y aquí sí que creo que también hay que ser un poco conscientes, es que los propietarios firman los traspasos. Sí, claro. Y es que si un propietario no quiere traspasar a Luka Doncic, no se hace ese traspaso, porque le dice a Nico Harrison, oye, si esto pasa, te vas de patitas en la calle. Pero al contrario, si un propietario quiere que se haga un traspaso, el general manager prácticamente tiene o que pasar por el aro o decir, me voy, o Sí, despídeme. sí, Entonces, sí. por ahí, cuidado con eso también, ¿eh? Tan crítico se tiene que ser con Nico Harrison como con Patrice Dumont, el gobernador de estos Mavericks, y creo que él es consciente de eso y por eso está intentando hacer las cosas bien. Siento que los Mavericks van a ser protagonistas el año que viene otra vez. O sea, vamos a tener algún nombre de Dallas por un motivo o por otro, porque tienen que moverse para hacer espacio. El peor traspaso de la historia. Es que no sé si el peor de la historia, porque ha habido traspasos muy negativos para franquicias. Hay que ir a Will Chamberlain, sobre todo Karim, creo. Pero por factor sorpresa, sí. Es el traspaso más sorprendente de la historia porque en ningún momento Luka pidió salir. Karim pidió salir, Will pidió salir, Shaq en su momento, bueno, no pidió salir, pero había una tensión importante con Kobe y tú veías que Kobe podía llegar a ser una superestrella. Hmm. Luka en ningún momento dio ninguna sensación de no voy a firmar el Supermax y venías de jugar las finales de la NBA. Es que es eso, venías de jugar las finales de la NBA. 25 años tenía el chaval. Fue la lesión más larga de su Sí. carrera, ¿no? Que también mucha gente lo achacaba, ¿no? Es que esta lesión, bueno, por primera vez se perdió, creo que fue más de no sé, 40 días o algo así en una lesión. No te lo pidió y claro, por ejemplo, es que hay mucha gente que juega con el tema por ejemplo, el traspaso de Shai Gilgeous-Alexander, ¿no? El traspaso de Shai, Allen Paul Williams George. por Paul George, el pick del año que viene, tal, que puede ser terrible. Realmente se puede ser peor, ¿no? Si te Sí, paras a pensarlo. Pero en el día, en el momento, no es tan descabellado. O sea, no. ir a por Paul George para reforzarte cuando consigues a Kawhi Leonard, después de que Paul George hace unos meses fuera top 5 candidatos al MVP. O sea, quiero decir que en ese. Pero lo que es una locura es traspasar a un tío que es el tercero o el segundo mejor jugador del mundo con 25 años después de que llega a las finales sin que él te lo pida. Y Claro, eso. sí. No, no, absolutamente. Es el traspaso más sorprendente. Deportivamente no soy el peor lo que dices tú, porque incluso podríamos argumentar que el de Shai fue peor, el de Boston con los Nets, que consiguen a Jalen y a Tatum fue peor, seguramente deportivamente, especialmente porque Doncic no ganó nada en Dallas como tal, no ganó la NBA, quiero decir, y todavía no ganó la NBA en los Lakers. Pero en el momento en que la gane, la crítica todavía será más grande, claro. Ujú. Por cerrar también el tema Luka, bueno, podría haber sido también por su cambio físico, que ha sido en estos veranos aciagos, se habla de todo, pero por supuesto tenía que estar aquí el nombre de Luka Doncic o de Nico Harrison en la lista. Tercer nombre que traemos como nombre del año, Alejandro, sorpréndeme. Para mí, el todavía mejor jugador del planeta Tierra, aunque a mucha gente no le haga ilusión este concepto, Nikola Jokic. Creo que hacer una lista sin él es absurdo. Lo hubiera sido en 2021, 22, 23, 24 y este año sigue siendo diferencial. Y además, el timing es horriblemente perfecto porque anoche se lesionó. Entonces, el año de Jokic es descomunal. Recordemos que con Aaron Gordon lesionado y con Michael Porter Jr. lesionado, lleva al campeón a 7 y que es, yo creo, el MVP real de la temporada o el jugador que más argumentos tenía para ser MVP el año pasado, que no digo que el de Shai sea ilícito o algo, también merecido. La sensación es que es todavía mejor este año, Jokic, que le habían dado un proyecto interesante, que se lesionaron todos y que seguían ganando la mayoría de partidos, el mejor inicio de la historia de los Nuggets. Veremos cómo afecta esta lesión, porque no le recuerdo a Jokic una lesión de un mes o así en mucho tiempo. No. ¿Sabes qué pasa? Como levanta poco el pie del suelo, Claro, parece esto que sea una difícil. falta de respeto, ¿no? Pero es así, ¿eh? O sea, Jokic es un jugador que no está acostumbrado a grandes saltos, a sprints, a cambios de dirección ahí con las rodillas, tal, que se puede dejar una rodilla un poco atrás.
y no se te cuela nunca nadie debajo, ¿no? En estas acciones. Y hoy ha tenido la mala fortuna. Hay que decir que a la hora que estamos grabando desconocemos el alcance de la lesión, no sabemos absolutamente nada, así que tocamos madera porque sea lo mínimo posible, porque aunque falle un mes, este equipo se derrumba, ¿eh? Sin Sí, Jokic. sí. Mira, mañana 31, bueno, hoy 31 para la gente que lo está escuchando, juegan en Toronto, que no es ahora de Toronto la piedra más difícil. Y recordamos que los Raptors están sin un pivot, que tienen a chicos por lesionado y han fichado a Mo Bamba. Veremos los estragos que puede hacer Toronto en la pintura solo con Scottie Barnes. O sea, Mm. imagínate lo que puede hacer un pivot como me lo invento. Y Vika Zubac, ya no busco uno al NBA, sino simplemente un pivot que baje rebotes, va a ser horrible para Denver si Nikola Jokic se pierde un mes de competición, por ejemplo. Sí, que los otros no van a parecer tan sexys, ¿no? No van a de repente tener Sí, claro. tantos Sí. tiros y tal. Y yo, por apuntillar el tema Jokic, fíjate lo bueno que es Jokic, que el 2025, el 2024, el 2023, el 2022, el 2021, el 2020, años en los que Jokic solo ha ganado un anillo, es la era Nikola Jokic, para mí. Seguramente, salvo que ahora Shea gane 3 anillos seguidos o sí, yo creo que tenemos que hablar de ella como la era Nikola Jokic. Para mí, incluso en el final de la carrera, pero todavía de LeBron, de Stephen Curry, de Kevin Durant, es la era Nikola Jokic, eso es evidente. Sí, desde luego, sí, siempre con... Yo creo que han premiado algunos, o sea, los Boston Celtics han ganado como un equipo súper completo y muy bueno, los Oklahoma City Thunder también, pero sí, muy de acuerdo. En el pick número 4, bueno, hay que decir, creo que la gente se habrá dado cuenta ya que nos vamos turnando, ¿no? Aquí una elección cada uno. Yo me quedo con el... Mira, es una fricada, pero este tipo me hizo llorar. Tyrese Haliburton. Pero no llorar para... Bueno, sí, llorar para mal, pero no por ser aficionado de los Bucks y por ganarme con un game winner, sino por lo que pasó en el séptimo partido, tío, de las Ya, finales. sí, Eh, sí, sí. Mira, antes tú hablabas de que igual no recordamos 2025 como el año de los Thunder. Igual nadie recuerda 2025 como los playoffs de los Thunder, sino como los playoffs de Haliburton. es que es una locura. He, O sea, es he- que he ido a buscar, he ido a buscar. Mira, Game 3 de la primera ronda, 2+1 a falta de 1.6 segundos para el final de la prórroga. Os gana el partido los Bucks. Quinto partido de la primera ronda, bandeja, falta de 1.3 segundos, os gana la serie con ese tiro. Segundo partido de las semis, triple para ganar a falta de 1.1, que es la que baja el rebote, se va para atrás y tira un triple. sí, sí, sí. Primer partido de las finales de conferencia, tiro para mandar el partido de la prórroga, que es el de... Bueno, pero eso es un tiro que es una locura. Una locura. Que Sí, sí, parece que ha fallado y a los 3 segundos cae el balón del techo. los dos últimos tiros, el de Cleveland y este, son una locura. Que en directo parecía un triple además, parecía que estaba ganando, que al final ganaron en la prórroga, recordemos. Exacto. Y luego en el primer partido de las finales, un tiro para ganar a 0.3 del final del primer partido, que era la primera vez que los Pacers se ponían por delante en todo el partido. O sea, él solo ganó 5 partidos. Nunca nadie había ganado más de 2. Él ganó 5 partidos con un tiro en el último segundo o 2 segundos. Es histórico. Y estos cálculos que hacen los gráficos, estos que te salen en la ESPN de probabilidad de victoria, un 0% cuando faltan Sí, sí. 1 minuto y 10 segundos y pierden de 13 y tal. Hemos sido de los Pacers todos un poco estos Un playoffs. poco, claro, sí, sí, sí. Sobre todo Y- cuando juegan contra los Knicks, en mi caso. No, pero Ah, al final la además, dinámica colectiva te lleva ahí. Y claro. son un equipo que ha jugado muy bonito. Haliburton ha sido el principal culpable de, Sí. de ese juego tan colectivo. De hecho, bueno, hay que ver lo que son sin Tyrese Haliburton. Y tenía que traerme a este nombre, que por supuesto ahora condiciona a la NBA, porque tú imagínate si Haliburton estuviera sano en esta conferencia esté un poco más despejada Claro. que la del año pasado, pues cuidado. Además, el caso de Haliburton es que él, recordemos, hace un 2023 muy bueno, que es cuando explota Copa NBA y todo eso. 2024 bastante bueno a finales de conferencia, pero acaba el 2024 mal, que se le critica mucho. Él no ¿Verdad? es All-Star este año, Mm. pero es que desde enero su nivel es altísimo. O sea, él en enero Y los ya... Pacers en general, ¿eh? En Sí, todos sí, los ratos los Pacers estaban como top 3. exacto. Estaban al nivel de Cleveland y Boston en ese aspecto y se meten en las finales de manera merecidísima. Pero claro, esa lesión es de las lesiones más duras que vamos a recordar, que creo que se puede aplicar, por ejemplo, a Tatum también. Sí. Otro jugador que está haciendo un partido descomunal contra los Knicks y se lesiona. Dos jugadores que, bueno, que este año
esta temporada sería una sorpresa si los podemos jugar. Sí, y lo que desencadena también todo lo de Tatum, ¿no? Claro. Rompes el proyecto, es casi una excusa perfecta para Brad Stevens Para rebajas. para tener motivos para cargarse un proyecto que al medio plazo bueno, pero a largo plazo era horrible. Y les ha salido perfecto desde mi humilde Sí, punto de vista. sí. Pero bueno, Halley merecía estar en esta lista. Y si no lo elegías en el 4, lo iba a elegir yo en el 5, la verdad. Oye, como asterisco final, si no fue el día de antes, fue la semana de antes, los Pacers recuperaron su Sí, pick de 2026 antes del séptimo partido, durante las finales, sí. durante las finales. Y qué casualidad que pasa esto. Que lo tenían los Pelicans, si no me equivoco, ¿puede ser? No. Sí, perdona, sí, el tiene New Orleans. New Orleans traspasa el pick que luego traspasan para subir para elegir a Derrick Queen. Joder, o sea que en ese traspaso igual ha perdido un pick 1 y un pick 2 o algo así, o un pick 1 y un pick 3, o Correcto, vete tú a saber. correcto. Quinto nombre en esa línea. Jalen Brunson es el elegido en Nueva York. En un año ha llevado a los Knicks a 2 sitios donde no estaban desde el siglo pasado, que es a las finales de conferencia y a ganar algo, por decirlo así. Desde Patty Wynn, que los Knicks no saben lo que es celebrar un banner. Este año tampoco lo han celebrado, pero por motivos extradeportivos. Y en Branson, la gran manzana tiene un nuevo Mesías. Es uno de los jugadores más clutch de la NBA, pese a que mide ligeramente un poquito más que un ciudadano americano promedio. Y su 2025 es histórico. O sea, cuarto en puntos, noveno en asistencias, octavo en el Game Score de Basketball Reference. Uno de los jugadores más diferenciales de toda la NBA. Y todo esto con un equipo que le han cambiado bastante. Se lo cambiaron a final de 2024, pero que luego además le han cambiado el entrenador y que realmente te hace pensar que los Knicks son favoritos para meterse en las finales este año. Sí, muy de acuerdo, ¿eh? La verdad que tengo poco que añadir porque es 100% eso en lo deportivo. No te salen 2, 3 nombres más importantes que Jalen Brunson en este 2025 Sí, y más que merecido este puesto en el ranking. Me traigo yo aquí uno polémico a ver. que no llega por bueno, precisamente, que no, bueno, tampoco ha sido desastroso en pista, pero hay que hablar de Kawhi Leonard, Steve Ballmer, Aspiration, ¿no? Probablemente si Sí, sí, fuera palabra, 12 palabras para definir el 2025, igual la palabra que estaría aquí es Aspiration. sí. Escándalo histórico ahora mismo en la NBA. Con Los Ángeles Clippers y Kawhi Leonard, en resumidas cuentas, porque esto daría para un vídeo de 3 horas, bueno, de 3 horas, para una saga de 25 capítulos, pero lo que hacen los Clippers presuntamente es saltarse las normas de la NBA, el salary cap, y pagar a Kawhi Leonard mediante una empresa en la que Steve Ballmer, el propietario de los Clippers, inyectaba dinero. Una empresa un poco sospechosa cuya labor principal era plantar árboles a Sí, cambio de $1. Entonces, pruebas demasiado evidentes, chapó por Pablo Torre, que también podría ser otro nombre podría. de este 2025, y la NBA alargando, estirando el chicle hasta que pase el All-Star, imaginamos. Sí, realmente poco que añadir. Kawhi igual a nivel deportivo tuvo un momento, que fue aquel partido contra los Nuggets en primera ronda, o incluso los últimos 10 días de competición que lleva, pero tampoco mucho más. Pero sí que extradeportivamente fue uno de los nombres del verano, del final del verano al menos, y va a ser uno de los nombres del año que viene cuando Adam Silver decida por fin anunciar esa sanción que veremos qué es, cuándo llega, cómo llega y cuáles son los argumentos que tienen detrás. Pero sí, Kawhi, Balmer, Aspiration, todos merecían estar aquí. Sí, es un escándalo, podemos decir, sin precedentes. Sí que ha habido algún precedente, pero no sé si tan descarado como este. Esto es un escándalo histórico y en caso de ser verdad, evidentemente, estaríamos hablando de algo nunca visto por las cantidades, por los involucrados, por la manera en que se ha hecho, y sería una manera de que la NBA con la sanción tuviera que sentar precedente para que luego por ejemplo, los nuevos propietarios que hay en la NBA, los Mark Davis, los Bill Chisholm en Boston, decidan no hacerlo. Porque realmente si tú ahora a Steve Ballmer le sancionas con una segunda ronda, nadie le dice a Mark Davis, oye, págale a Luka Doncic 200 millones por debajo de la mesa, que el precio va a ser una segunda ronda. Ujú. Sí, totalmente. Además, es que rompe con la filosofía de la competición. Sí, O sea, que es un sistema
no vamos a decir equitativo, porque equitativo no va a ser nunca, porque hay cuestiones incluso estatales, de impuestos, de ciudades y demás, que varían mucho, pero esa capacidad que todos juegan al menos con las mismas normas, ¿no? Entonces, tiene que ser muy estricta la NBA en ese sentido. Séptimo nombre en este 2025. Es un nombre también mediático / polémico, pero es Giannis. Creo que el griego sigue siendo uno de los 4 mejores jugadores del planeta Tierra. Hace ya 6 o 7 años que podemos decir esta frase. Pero este año es el primer año en el que igual hemos visto a Giannis más en titulares fuera de la pista que dentro de la pista. Desde la lesión de Damian Lillard, otro jugador que podíamos haber relacionado con Haliburton y con Tatum, jugador que se rompe el Aquiles, desde el momento en que deciden cortar a Damian Lillard, el wave and stretch que hacen en verano, desde la llegada de Miles Turner, todo alrededor de Giannis seguirá Giannis en Milwaukee, seguirá Giannis de Milwaukee. Creo que vamos a seguir 2 meses más con ese tema. Creo que no se va a ir en febrero. Creo que seguiremos 5 meses más con ese tema. Entonces, para mí, pese a que no ha sido un gran año, pese a que ha vuelto a perder en primera ronda, pese a que no ha conseguido el MVP, sigue siendo un jugador diferencial. Y este año, Giannis es uno de los jugadores que más hemos visto en artículos, podcasts, vídeos, y el año que viene también. Y que los Bucks han pasado de ser un equipo top 3 de la conferencia a ser un equipo, bueno, pues lo que son ahora mismo los Milwaukee Bucks, peleando por el play-in. Entonces, se acabó el proyecto de Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo, como decías, Paz, por una cuestión de la lesión de Damian Lillard, y eso dinamita todo en Milwaukee. Eso hace que este equipo entre en una fase terminal de la que ya no hay vuelta atrás. Ahora queda por ver cuánta vida le queda al paciente. Como tú dices, si 1 mes, 5 meses o 8, pero vamos, que no se vislumbran 2 años más de Antetokounmpo en los Bucks, creo yo. Bien. La fecha límite es cuando le ofrezcan la extensión en verano. Y ahí Giannis tiene que decidir si se quiere quedar en Milwaukee o si no. Ya, total. Mi octavo nombre, también protagonista quizás por lo que ha pasado con él, más que por el rendimiento individual, es Kevin Durant. Y aquí voy a aprovechar para 2 cosas. Primero, hablar del 2025 horrible de los Phoenix Suns. Bien. Que el año pasado eran el equipo más caro de la historia en cuanto a salarios, con Bradley Beal, Devin Booker y Kevin Durant, y ni siquiera se meten en puestos de play-in. O sea, el equipo más caro de la historia queda 1/10 de 15 en la conferencia oeste. Y por supuesto, para hablar de los Houston Rockets, ¿no? O sea, una de cal y una de arena, Claro. que terminan segundos de la conferencia oeste, pagan la novatada en los playoffs y dicen, necesito reforzar el ataque. ¿Quién hay en el mercado? Y pues es el gran jugador traspasado en el verano. Yo iba a traer al Alperen Sengun, la verdad, porque creo que ha sido su año de ya reforzarse como grandísimo jugador NBA, sobre todo porque además hizo un grandísimo Eurobasket en caso de tener que buscar un argumento para desempatar, pero estamos hablando de la NBA únicamente. Pero Kevin Durant aplica como ejemplo de lo que pueden llegar a ser estos Rockets. Lo decías tú, si no es el gran nombre que ha cambiado de equipo, es porque existe Luka Doncic todavía, pero es el gran nombre que ha cambiado de equipo voluntariamente. Y luego está el tema de que tiene 37 años. Sí, por ahí. Sigue jugando a un nivel histórico. O sea, sigue jugando a un nivel descomunal, aplica a Stephen Curry y a LeBron James también. Y tiene que ser la referencia de estos Rockets. Ahora, si me preguntan quién es el mejor jugador de los Rockets, es Kevin Durant. Si me preguntan quién es el jugador más importante de los Rockets, ¿es Kevin Durant o es Alperen? ¿O es Ime Udoka? Una pregunta, buena pregunta. Yo no te sabría responder. Yo ahora mismo me quedo más con Sengun, pero porque los partidos que le he visto a Kevin Durant, el último bueno que hizo no lo vi y me ha dado la sensación un poco de viejazo, la verdad. Pero como todo en la NBA vamos por semanas. Yo vengo de ver a los Warriors, imagínate la sensación de viejado que he tenido. Pero para mí, o sea, solo que tengamos ese argumento me habla muy bien de la temporada que ha hecho Alperen Sengun, que es como ya en Estados Unidos le llaman coming out party. Ha sido el año en el que se ha refrendado entre las estrellas de la NBA, que realmente es lo que va a ser Alperen Sengun. Y además me sirve perfecto para traer al noveno, porque ha sido Eso lo te iba a mismo. decir, de la mano viene. Kate Cunningham. Creo que es el ejemplo perfecto del proyecto que ha hecho Detroit,
que recordemos, Navidad de 2023 a 2024, o sea, hace dos años exactamente, perdían 28 partidos seguidos y ahora mismo están 24-8. O sea, a este ritmo, para llegar a los 28 partidos seguidos, o sea, para llegar a las 28 derrotas, tendrían que jugar más de una temporada. Hmm. Y luego está el tema de que tienen un jugador que está a nivel All-NBA First Team, que es una referencia absoluta, que ha dado un paso adelante, que creo que se infravaloraba por estar en un mercado, o no en un mercado, en un equipo que perdían demasiado. Y el año de Kate Cunningham es sideral, es descomunal, mandó a Detroit a los playoffs, estuvo a un par de decisiones arbitrales de forzar un séptimo partido contra los Knicks, y da la sensación de que este año los Pistons no solo van a estar en playoffs, sino que va a ser uno de esos equipos que no quieres ver en primera ronda. Sí. Luego ya en semifinales pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Pero si tú eres Filadelfia, Miami, Orlando, que están ahí luchando por evitar el play-in, no te apetece encontrarte un equipo tan Detroit como los Pistons. Sí, ha habido tanta movida en la NBA en general que el crecimiento orgánico queda como totalmente ocultado detrás del humo, detrás del barullo. Y aquí aprovecho también un poco para dársela a los Cavaliers, ¿no? Que es Malo. verdad que no hicieron ningún traspaso el verano anterior, bueno, cambian de entrenador y Y Lonzo, que no suma mucho. Pobre. ya, no, pero digo como el Ah, final de la ok. 24-25, aprovechando ahí para dársela, porque al final, joder, también hacen una temporada histórica en cuanto a temporada regular. Y sí que siento, ¿no? Que estos equipos que crecen sin fichar a nadie, al final, o sin fichar, sin traerse a nadie nuevo, da la sensación de que pasan un poco más por debajo de la alfombra. Pero Sí, bueno. y por ejemplo, han adelantado por la derecha, yo creo, a Orlando. Mm. A Atlanta, que se ha fichado un montón de gente. Han adelantado por la derecha cualquier proyecto que pudiera tener Chicago Bulls, que no sé cuál es realmente. O sea, ahora mismo están sentando las bases como para en el próximo lustro tener algo para pelearle a Boston, Nueva York, a quien quieras poner aquí, Indiana, si vuelve Haliburton a un buen nivel. O sea, están sentando las bases de un proyecto bastante interesante. Mm. Mi siguiente pick es un jugador que ha llegado a la NBA este 2025 y que apunta a ser generacional. Bueno, no sé Sí. si generacional, pero apunta a ser una superestrella de la NBA. Derrick Cooper Quinn. Flag. Oh, Bueno, aquí en Cooper Flag podemos hablar incluso del tema draft, que también ha sido un tema bastante candente, del tema de la lotería del draft. ¿No? Con un 1,8% los Dallas Mavericks consiguen el pick 1. Volvemos aquí con el tema de las conspiraciones. Pero creo que, hombre, el año que aterriza un jugador de este calibre, tienes que traerlo aquí en una lista como el sí. resumen de todo lo que ha pasado esta temporada, porque probablemente si no fuera por él, ahora mismo los Dallas Mavericks serían un equipo totalmente desangelado, que no le importa a nadie, sin futuro, sin ilusión, tal. Y son de este tipo de jugadores que lo veo yo mismamente también en la creación de contenido. Ya tienes a un equipo recuperado ahí, o sea, tienes un equipo del que hablar gracias a Cooper Flag. Claro. Sí. Es seguramente la mejor noticia en una camada muy, muy, muy atractiva, realmente. O sea, el draft que hemos tenido, al menos lo que están demostrando hasta ahora, son grandísimas noticias. Bromeaba con Derek Quinn, grandísimo jugador. Podemos hablar de BJ Edgecombe, podemos hablar de Concanupel, podemos hablar de Harper, podemos hablar de un montón de jugadores. Es que incluso, por ejemplo, Hugo González, el español en los Celtics, lo está haciendo muy bien para lo que se esperaba de un pick 28. Viene de jugar un grandísimo partido en la derrota de Boston. A mí me da la sensación, y desde el principio los scouts lo decían, Flag es un jugador que defensivamente tenía un suelo altísimo, pero es que ofensivamente la gente no esperaba, los expertos me refiero, no esperaban que fuera tan bueno. Y es imposible no trazar paralelismos entre la 2003 de LeBron James y la 2025 de Cooper Flag. Es imposible, porque la situación es igual. O sea, le ponen un base, lo hace mal. Perdón, le quitan el base, lo hace mal, le ponen un base y de repente es un jugador descomunal que ya tiene el físico y que por eso marca la diferencia. Creo que en Dallas pueden estar tranquilos porque ya no está Nico Harrison, por lo que todo apunta a que Cooper Flag se quedará bastante tiempo en Dallas, y es un motivo para ilusionarse y para sonreír en la franquicia, porque estamos hablando de un talento que yo creo que tiene que ser la esperanza estadounidense en el futuro. O Voy a decir, sea, la que tiene que luchar contra Wembanyama. voy a decir dos cosas.
La primera es, cuidado cuando este tío meta los tiros, porque los Sí, va a meter, sí. porque los va a meter. Y la segunda, cuidado cuando este equipo empiece a tener algún sistema ofensivo medianamente decente en torno a Cooper Flag. Porque a veces te da la sensación de que estás viendo más al equipo de Brandon Williams que al de Cooper Flag, ¿no? Tienen a Cooper Flag utilizándolo como si fuera Caleb Martin. Dices, bueno, por favor. Pero sí, sí que es un jugador, como tú dices, para volverse loco. Y también, oye, hay que mencionar que ha llegado y pocas dudas han tenido de romper un proyecto que ni siquiera ha empezado, ¿eh? Que es el de Kyrie Irving, Anthony Davis, Cooper Flag, que parece que lo van a romper sin que nazca. Yo dije que lo tenían que romper incluso antes de empezar la temporada. Ahora ya se te complica mucho el tema del mercado Anthony Davis y tal, por eso precisamente. Sí, Pero bueno, siempre algún equipo desesperado hay. Y sí. hablando de equipos desesperados, con el número ¡Oh! 11, Jimmy Butler. ¡Huila! Hablamos de señores que están mayores, hablamos de equipos desesperados. Igual la gente no lo recuerda porque han pasado muchas cosas, pero a principio de año Jimmy Butler entró en una batalla ético-moral pública con Pat Riley, que igual hay pocas personas en la NBA en la que te quieres meter en una batalla y Pat Riley es una de esas. Em, es que algunas personas dirán que ganó la batalla de Jimmy, que se fue a los Warriors. Bueno, Miami está con 18-15 sin Jimmy Butler. Pero sí, es que le traspasaron este 2025, extendió este 2025, perdió en segunda ronda sin Curry este 2025 y luego en lo que va de temporada, final de año, se le empieza a notar un problema que nos pasa a todos, que es la edad. Se le empieza a notar. El otro día, saliendo del calentamiento prepartido, yo lo veía cojear por el pasillo. ¿Qué piensas? Jimmy, todavía no has jugado. Ya estás cojeando y todavía no has jugado. Entonces, bueno, para mí es uno de los nombres porque fue un grandísimo jugador que cambió de equipo, porque se comió muchísimas narrativas antes de Luka Doncic, esa es la realidad, y porque creo que fue la gran esperanza para mantener competitivo el proyecto de Stephen Curry y vamos a ver cómo funciona eso. Sí, se acabaron. En 2025 se acabaron los Miami Heat de Jimmy Butler, Sí, que es otro equipo que pasará a la cultura popular como el gran mata gigantes de este lustro. A sí. ellos al final han llegado a los finales de la NBA desde el play-in, ¿no? Una seguro desde el play-in y la otra, no sé si como sextos. Bueno, se La de, cargan la a de- los Bucks la de en la la burbuja. burbuja es quinto o sexto, sí. La de la burbuja eliminan a 3 equipos con factor pista, pero claro, no existe el factor pista. Y luego la de 2023 sí que es desde el play-in, que se cargan a los Bucks en primera ronda, claro. Desde luego que sí, que había que traerlo también. Cerramos la lista, luego podemos hacer alguna mención honorífica, Sí. pero con escándalos extradeportivos, que han habido varios. Yo aquí me quedo, por ejemplo, creo que el gran nombre es el de Chauncey Billups, pero también podría entrar Terry Rozier, Malik Beasley, escándalos asociados sobre todo a las apuestas ilegales, a la mafia, bueno, Chauncey Billups mismamente arrestado por el FBI por su implicación en una trama de este tipo, el tema de las apuestas más candente que nunca en la NBA, en la que pues prácticamente cada vez que enciendes el televisor pues tienes 3 o 4 anuncios incitándote a ello, en la que cada vez que cada jugador hace un partido raro, todo el mundo dice, no, es que Las había apuestas. apostado él mismo a que iba a coger menos de no sé cuántos rebotes, ¿no? Entonces, entrando en un entorno bastante complicado ahora mismo la NBA en ese sentido, y lo represento yo especialmente en la figura de Chauncey Billups. Sí, podríamos haber metido a Pablo Torre también en este. Yo de ser Exacto. sincero, ayer cuando le mandé la lista al productor, se me olvidó por completo esta trama. Me acordé de la de Kawhi, esta trama se me olvidó por completo. Han pasado tantas cosas fuera de la pista que es muy complicado acordarse de todas. Esta es otra trama que se supone que tendrá un final en 2026, al menos en los diferentes capítulos. Recordemos pues, que está Terry Rozier involucrado, pero que sabemos eso desde el 2024, que lo de Malik Beasley también lo sabemos desde hace tiempo. John T. Porter, un jugador que nos hemos olvidado de su existencia ya. Damon Jones, otro exjugador. Creo que tema Billups lo sabremos, yo creo que el próximo año, qué pasa con él, porque él ya ha ido a declararse no culpable, pero es un escándalo que puede sentar también precedente, como el caso Kawhi, a la hora de ver cómo la NBA gestiona ciertas relaciones con las apuestas.
Sí, y es un tema muy, muy complejo y que no. Es complicado saber por dónde va a cortar la NBA, ¿no? Porque en esta ambigüedad a la hora de actuar y de tomar decisiones de Adam Silver, pues no, yo al menos no espero que sea súper tajante, ¿no? O medidas drásticas como sí que debería. Vamos fatal de tiempo, Alejandro, que Qué quería sorpresa. poner asteriscos rápidos. Vale. Yo creo que los Grizzlies han reventado y eso en 2025 Ya Morán. ya Ya Morant, Morán, pues, sí. Jenkins, Ísalo también, Bueno, Thibodeau, Mike Malone, ¿no? Que lo despiden ahí una semana antes de no los es mala. playoffs. No es mala. Mike Budenholzer Perdón, Mike Budenholzer. Tom Thibodeau, Mike Brown. El cambio que Exacto. había en Nueva York también, que es muy bueno. Hmm, Podríamos poner a Santi Aldama, que está jugando el mejor baloncesto de su carrera. exacto. O a Hugo González, ¿no? Que ha llegado a la NBA. Propietarios nuevos en los Lakers y en los Celtics. Bueno, la verdad que ha sido un año, como decíamos, que O no te lo LeBron, acabas. que es su cumpleaños, por cierto, cuando estamos grabando, si no me he equivocado. ¿Quién? ¿LeBron? LeBron, Bueno, cuando estamos grabando, sí. Cuando salga el vídeo, no. claro. Exacto. Felicidades a LeBron desde aquí, que sabemos que nos ve casi siempre. Disculpa, Lebron, felicidades atrasadas. Pero bueno, como siempre, como todas las semanas, traemos un tema calentito para el final de partido, como siempre, final ajustado aquí en Gigantes del Básquet, en NBA House. Así que vamos al clutch. Clutch time. Última posesión, tiempo muerto. Alejandro, ¿qué nos dibujas en la pizarra? Yo hoy traigo un mensaje para NBA, creo que ya lo he hecho más de una vez, de hecho. Adam Silver, querido Adam, quiero pedirte por favor que si quieres arreglar algo en la NBA, no arregles lo del tanking, porque el tanking no es un problema tan grave como la gente piensa. O sea, los equipos que están abajo es porque son malos o porque tienen lesiones, pero hay algunos que simplemente están intentando ganar y son muy malos. Si hay que arreglar algo, es arreglar el tema de las lesiones. ¿Cómo se arregla eso? Jugando menos partidos, teniendo menos viajes, pero no puede ser que en un año tengamos a Kyrie, a Haliburton, a Tatum, a Lillard, a DeJounte Murray y otros tantísimos jugadores lesionados para casi un año natural. No puede ser que casi cada día Shams Charania publique un tuit de que este jugador estará fuera un mes, porque hay muchas lesiones que se generan por el desgaste físico. Hay otras que son accidentes, como la de Jokic, pero hay muchas, y aquí, por ejemplo, el caso de Austin Reeves es la última, que se generan por el desgaste físico. Hay que hacer algo, porque es verdad que el tanking intentarías que el producto fuera mejor. En el futuro hablaremos de eso, no hay ninguna prisa. Pero ahora lo que hay que arreglar, sí o sí, es que la NBA tenga el mejor producto sobre la mesa. Y el mejor producto se tiene cuando los mejores jugadores están. Y si tú sigues forzando a los jugadores a jugar 82 partidos en un periodo de 185 días, que es partido cada 2.1 días, y luego tienes los playoffs, que seguramente es el entorno competitivo más grande en cualquier deporte, van a explotar. Están explotando, van a explotar, y eso nos genera una NBA cada vez peor. Y hay que hacer algo. Realmente hay que hacer algo y hay que empezar a pensar este año cómo tratar eso. Porque no puede ser que vayamos a ver unos playoffs con tantísimas y tantísimas bajas otra vez, como pasó en 2024, 2025, 2023 y otros tantos años. Sí, bueno, el ejemplo más claro ha sido la semana de la Copa, que han descansado un poco y hemos visto partidazos que Sí, ni en toda la temporada. sí, Sí, sí. sí, no, totalmente de acuerdo. Pero es que además no entiendo por qué están obsesionados con el tanking cuando a día de hoy los equipos que están en el tanking es porque son. O sea, en el caso del este, por ejemplo, Brooklyn está en el tanking. Bueno, ya es que tiene 5 jugadores de primer año. ¿Qué esperas que hagan? Ya. Indiana, es que ha perdido a Haliburton. Claro, es una cuestión también un poco casi matemática, ¿no? Las derrotas tienen que ir para algún equipo. Es verdad que algunos las buscan muchos, pero Claro, y Utah empezará. Para mí el tanking es muy feo a partir de febrero. Pero sí, hasta ahora no es tanking, hasta ahora es ser más malo que el rival. sí, 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 totalmente de acuerdo. Voy con mi clutch time. En estas últimas 2 semanas siento que hemos recuperado un poco la NBA. La NBA como sentido competitivo, ¿eh? Porque yo he estado 30 partidos pensando que no teníamos NBA. O sea, pensando que todo esto que estábamos viendo casi era un esperar, un trámite, hasta que los Oklahoma City Thunder levantaran el segundo. Llegaron a estar 24-1. Pero estas 2 semanas, gracias a los San Antonio Spurs, siento que hay competición, que se les puede meter mano, que son mortales, que ni mucho menos está todo tan controlado, que hay además rivalidad.
Pero yo no me quedo con la rivalidad con los San Antonio Spurs. Yo me quedo con que estos Oklahoma City Thunder están a la altura de equipos como los Spurs, probablemente lo estén a la altura de equipos como los Nuggets, algún escalón por encima, pero que es posible que se dé. Porque es que, insisto, con un 24-1 aplastante, la sensación que teníamos es que baja la persiana y vamos a hablar de que ya traspasan a Anthony Davis, vamos a hablar de aspiration, vamos a hablar de cualquier cosa, porque lo que pasa competitivamente en la NBA da igual. Y ahora ya no. Ahora ya estamos pendientes de cómo juegan los Thunder. Ahora ya estamos pendientes de si los Spurs y los Nuggets juegan así, si el otro va a llegar en mejor punto de forma a playoff o no. Estos 3 triunfos de los San Antonio Spurs ante los Oklahoma City Thunder han servido para que todos nosotros, incluidos los que se visten de corto y van a jugar ahí a la pista, se crean que los Oklahoma City Thunder puedan caer. Y me parece que es de lo más relevante que ha pasado desde que empieza la temporada. Es algo que realmente que venimos avisando hace varios años, pero el resumen es Víctor Wembanyama ha vuelto a salvar la NBA. Así se puede resumir. ¿Qué te pareció, por cierto, lo que hizo eso de empezar a celebrar ahí con los aficionados? Bueno, poco artificial, pero bueno, yo qué sé, por algo se empieza, ¿no? Ese es mi resumen, por algo se empieza. Algo se empieza. Bueno, está bien, ¿no? Porque hay algunos pabellones que la verdad que sí que están bastante desangelados. Aunque creo que eso no hay tambor que lo arregle. Es más una cuestión casi de proyecto deportivo. Pero Sí, bueno. sí. Bueno, pues oye, último programa de 2025. Todo un placer estar aquí en NBA House contigo. Una de las grandes noticias que he tenido en lo Es personal verdad. en el 2025. Podríamos haber Así puesto esto en que, la lista. dime. Podríamos haber puesto esto en la lista. Exacto. Bueno, sí. Se nos ha ido la cabeza a lo que nos gusta rápido. También con todas las novedades que hemos tenido en cuanto a NBA en España, quizás algo podríamos haber apuntado, aunque sea. Pero bueno, lo dicho, un gusto compartir este 2026 también contigo y con todos los seguidores de Gigantes y los espectadores de Dazón. Así que pasen buen fin de año y te dejo que cierres tú el programa, el NBA House de 2025. Qué presión, ¿eh? No, igualmente, realmente ha sido un placer y un orgullo estar aquí contigo, Víctor, y con todo el equipo de Gigantes, de poder estar en Dazón. Y eso, muchas gracias a todos los que nos han visto, oído, y dejamos pues que se suscriban, que comenten, que dejen un comentario, y les deseamos, de verdad, desde aquí feliz año y mucha NBA en 2026. Lo dicho, chao.